otra subdirección general de personal, otra de operaciones y por último una inspección general. Esta última ha sido de reciente creación, la inspección general. De estas 5 subdirecciones generales de las que hemos hablado, de las que he indicado, nos vamos a ocupar únicamente de la de operaciones, de la subdirección general de operaciones, que es donde de alguna forma la jerarquía nos llega hasta el nivel de puesto, que es lo que nos ocupa aquí en Estepona, el puesto de Estepona, como Estepona especialistas fiscales también. La subdirección general de operaciones, de ella depende zonas, que son 7, que van coincidiendo con las autonomías. Después se dividen en tercios, que comprenden varias provincias, en comandancias, que es una provincia, a su vez compañías, que las compañías, pues igual que ha hecho el servicio militar, compañía mandada por un capitán, que dentro de cada provincia hay varias compañías. Y dentro de las compañías pues están las líneas, el caso del aquí presente del teniente, que tiene a su vez varios puestos, y por último el puesto que es la unidad mínima, ¿no? Perdón. En fin, esta sería, en esquema así, la estructuración de la Guardia Civil. Y después yo he querido, pues para aquellos jóvenes o para aquellos que tengan hijos en una edad, pues también el indicar la posibilidad de ingreso en el cuerpo de la Guardia Civil. Entonces, pues para aquellos jóvenes que puedan sentir, digo que para aquellos jóvenes, ahora que se incorpora el vídeo comunitario también, pues para aquellos jóvenes que puedan sentir las aspiraciones de ingreso en el cuerpo de la Guardia Civil, pues bien, esto se lleva a cabo normalmente todos los años en el mes de junio, sale publicado en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, unas convocatorias, y en donde vienen el número de plazas a convocar y eso. Como condiciones generales tenemos que es la de ser español, acreditar buena conducta mediante certificado de buena conducta y demás, según la ley 68 del año 80, no haber causado baja por expediente disciplinario en ningún cuerpo de la administración pública o bien en ningún centro de enseñanza militar, no haber sido excluido del servicio de forma militar de forma total o parcialmente, incluso no haber sido reconocido o declarado objetor de conciencia, tampoco de momento. Estar comprendido, tener 18 años cumplidos y no más de 30, está en posesión del graduado escolar o título equivalente, también se ha incorporado la de estar en posesión del carnet de conducir de la clase B1, y después está en la estatura. A los hombres se le pide un mínimo de 1,680 y a las mujeres 1,630. Bien, en síntesis así, por si a alguno interesa, vamos al volapié. Nada, sí. Sí. Bien, nada, tranquilo. Yo es por los compañeros que vengan detrás que tengan esa hora. Bien, bueno, voy a repetir, voy a ser breve porque el tiempo nos apremia y la verdad es que hay otros compañeros que vienen detrás. Entonces, en síntesis, para los que se han incorporado a última hora, le diremos que estamos haciendo, digamos, una presentación, un acercamiento, como bien dice el programa de protección civil, y agradecemos enormemente a quien ha sabido colocar esas palabras de acercamiento de la Guardia Civil, en este caso de la Guardia Civil, al ciudadano, en otros, como son otros cuerpos hermanos, el Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local, al ciudadano. Yo creo que esas palabras son hermosas. He hecho un desglose de lo que es la Guardia Civil, dividirla en cuatro estudios, en 4 puntos, que han sido los motivos que indujeron a la creación de la Guardia Civil, la estructuración actual de la Guardia Civil y posibilidad, bajo el punto profesional, de aquellas personas, aquellos jóvenes o aquellos padres que tengan hijos y que se sientan atraídos por el ingreso en la Guardia Civil. Y por último, pues la actuación de la Guardia Civil ante una emergencia, en el caso de Estepona. En el caso de la creación de la Guardia Civil, pues fue motivado allá en el año 1844 por aquella inseguridad ciudadana que sí vivía, propia del tiempo, y en la que de alguna manera, entre otras, era importante el bandolerismo también que existía, ¿no? Entonces, en la época del reinado de Isabel II.
Como consecuencia de ello, se creó la Guardia Civil, que fue mandada a un ilustre militar y moderado, el segundo duque de Ahumada, y con motivo de ello, pues la Guardia Civil dio sus primeros comienzos el 13 de mayo del 1844. Después hemos hablado de la estructuración de la Guardia Civil, que tiene una dirección general, dividir a su vez 5 subdirecciones generales, y que una de las subdirecciones generales de las que vamos a hablar por encontrarse vinculado el puesto de Estepona es la de operaciones, la subdirección general de operaciones. Estas subdirecciones generales están todas mandadas por generales de brigada. Entonces, salvo algún caso especial que es un general de división. Entonces, la de operaciones se divide a la vez en zonas que están mandadas por un general. Y, perdón, dije antes general de brigada, general de división, las subdirecciones, y las zonas son por generales de brigada. Estas zonas son coincidentes con las autonomías, ¿no? Son coincidentes con las autonomías. Después se dividen en tercios, que comprenden varias provincias, en comandancias, que comprende una provincia, compañías, que ya están dentro de cada provincia, líneas y puestos, que sería la unidad mínima. Hasta ahí habíamos hablado. Y después pues habíamos hablado también de la posibilidad de ingreso en el cuerpo de aquellos jóvenes que se sintieran pues atraídos por alguna circunstancia, o bien pues bueno, pues como un medio de trabajo también en la actualidad. Y entonces pues sale publicado todos los años en el mes, normalmente el mes de junio, a través del BOE, el Boletín Oficial del Estado, y en donde las condiciones generales pues ya hemos dicho que son las de ser español, acreditar buena conducta, no haber causado baja por disciplina, por ningún expediente disciplinario en ningún cuerpo de la administración pública o incluso en ningún centro militar de enseñanza. No haber sido excluido del servicio militar de forma total o parcial, así como tampoco haber sido reconocido o declarado objetor de conciencia. Eso está todavía ahí en principio. Tener como mínimo 18 años cumplidos y no 30, el día de incorporarse uno a ese. Estar en posesión del graduado escolar o estudios similares. Últimamente ha sido incorporado también el estar en posesión del permiso de conducir, el clase B1, y, por último, la estatura. Mínimo en el hombre de 1,680 y en la mujer 1,630. Hasta ahí habíamos hablado así, de pronto. Y después, por último, pues en cuanto a lo que sería la actuación de la Guardia Civil en una hipotética emergencia en la localidad de Estepona. Bien, esto estaría en función, porque bien sabéis todos que en esta localidad convergen distintos cuerpos, componentes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, como es el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local y la Guardia Civil. Entonces, en función a ello, pues bueno, todos haríamos, desde la Junta de Protección Civil, haríamos un trabajo que sería un conjunto, que sería, en caso de una hipotética, pues diríamos, pues de un incendio o cualquier otra emergencia, los cuerpos de seguridad, lo único que en principio se haría es la de formar un cerco alrededor de la catástrofe para impedir, pues bueno, que haya acceso, no así el libre paso, así como la de las vías que queden expeditas, procurar que todas las vías a hospitales, zonas de emergencia y demás, pues queden expeditas y queden en un momento determinado que puedan ser utilizadas. Y por tanto la de, no cabe duda, que es la de proteger aquello, la de ayudar al necesitado, a aquellas personas imposibilitadas que en un momento determinado haya que extraer o haya que eso y que no pueda por sus propios medios. Y después, bueno, pues en un caso de que no es el primero, pues evitar también esa pillatería propia de la gente que se aprovechen y eso, eso como misiones así a bote pronto, y después pues todas aquellas que se encomienden. Todo ello pues unido a las distintas fuerzas operativas ya propias civiles, de Protección Civil, de Cruz Roja, en fin, y además. Esto a bote pronto y en función al tiempo que tenemos, porque hemos conseguido, como hemos dicho, un vídeo, pues para hacerlo hacer un esbozo general de cada una de esas especialidades que comprende la Guardia Civil y que hoy nos gustaría mucho está en nuestra mente, de que creo que os va a agradar, porque con ello queremos demostraros la enseñanza
nueva y de reciclaje continuo que va experimentando la Guardia Civil, en donde la nueva proyección del Guardia Civil nuevo pues esté en acorde a las necesidades que son mandadas por la sociedad. Así que, y después, bueno, me he permitido traer unas revistas así un poco que son ilustrativas, que nosotros, la Dirección General de la Guardia Civil, publica mensualmente, en donde, aparte de ese reciclaje, en cuanto al área de leyes y a otras áreas de ley de caza, de pesca, reglamento, de armas, de explosivos y demás, pues se recogen en las mismas, pues para conocimiento también y que constantemente esté el guardia pendiente de ello. También os pasaré ahora unas revistas de esas que he traído en su día, cuando ya se vaya a clausurar el curso y demás, y después en función a cómo vaya desarrollándose con jóvenes, pues lo iremos trayendo más material. De momento yo me traía aquí unas pocas, traigo también aquí unas que pone Polilla, que estos son, pues, Polilla es una revista que es ahí entre comillas, pues para aquellos hijos aquellos guardias civiles que proceden del cuerpo. El caso mío, mi padre fue guardia civil, fue el primero que se inició, y entonces yo después seguí también en la Guardia Civil, me gustó, nací en una casa cuartel, entre comillas, eso de casa cuartel porque da cobijo y creo que debe dar cobijo a todo el mundo. Y entonces yo soy Polilla porque estuve en Valdemoro, en Madrid, y entonces también se editan unas revistas ilustrativas y demás, pero vamos, de enseñanza y eso son las que publica la Guardia Civil, en las que son mensual, como digo. Unas veces pues se habla, por ejemplo, de la agrupación de tráfico. Es la primera que muestro, no por otra cosa, porque he estado 16 años en tráfico y entonces me gusta mucho tráfico, pero vamos, no por ello no me gusta el resto. Después el resto de especialidades, después también viene pues lo que es el servicio cinológico, después viene el área de protección de la naturaleza, nunca mejor dicho, es única en cuanto a policía, la Guardia Civil, en este ámbito, ¿no? Y después, bueno, vuelve a repetirse otra de la agrupación de tráfico. Y después, pues, en el interior, pues viene recogido, pues ya digo, áreas de leyes, en fin, actualidad, de todo, en fin, de lectura buena y de aprendizaje también constante para nosotros. Pues bien, dicho esto, vamos a dar lugar a la proyección del vídeo, pues son 30 minutos y entonces, pues claro, si seguimos así, yo creo que en general. Después vamos a hacer un breve tiempo, por eso voy rápido, para aquellas personas que quieran hacer determinadas preguntas y que podamos contestarle también sin comernos el tiempo de los compañeros, que creo que es la policía local de Estepona los que tienen que intervenir. Pues bien, de momento vamos a ver qué nos muestra el vídeo. Buenas noches, nos encontramos en las dependencias de Protección Civil, donde acabamos de asistir a una charla que ha dado esta tarde don Manuel Lobo Aguirre, que, como ya saben todos los esteponeros, es el teniente de la Guardia Civil en Estepona. El motivo de la charla ha sido exactamente ¿cuál, señor Lobo? Sí, bueno, en principio se nos ha invitado a compartir con los cuerpos hermanos, Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local, a impartir unas charlas sobre protección civil en caso de cualquier siniestro, cualquier eventualidad que pudiera ocurrir en la ciudad de Estepona. Estas charlas se han empezado esta noche aquí en Protección Civil, pero lógicamente se van a mover por los colegios según nos han comunicado, ¿es cierto? Efectivamente, sí. En principio va a ser pues para los mayores y personal que está en la escuela adulta, y posteriormente cada mes va a ser una hora que vamos a emplear los distintos cuerpos de componentes de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado en los distintos colegios que ya previamente se irán conociendo. ¿Es bueno el acercamiento de un cuerpo como el de la Guardia Civil a los colegiales? Pues naturalmente yo, vamos, en
lo más profundo de mi ser y de todos los guardias civiles que represento aquí en la línea de Estepona, pues nos ha sido muy grato, porque la verdad que yo creo que la Guardia Civil debe ser conocida, al igual que el resto de las policías, por todos los ciudadanos y saber en verdad qué clase de policías tiene, qué clase de guardias civiles tiene y entonces pues es importante, nos congratula mucho. ¿De qué se le va a hablar a los niños en estas charlas coloquio? Aparte de de protección civil, como las catástrofes, etcétera, sí. ¿Qué otros temas se les va a tocar por parte de la Guardia Civil? Sí, lógicamente? sí. Por parte de la Guardia Civil, pues yo voy a intentar, he dividido un poco las charlas coloquio en 4 puntos, que ha sido precisamente atendiendo a esa posible eventualidad, a esa posible siniestralidad que pudiera ocurrir, y después en cuanto a conocimiento de la Guardia Civil, que esta ha sido, pues bueno, pues cuál fue el motivo de la creación de la Guardia Civil, por qué se procuró crear una policía, un cuerpo, después la estructuración que tiene actualmente la Guardia Civil y por último pues atendiendo a ese acercamiento pues también la posibilidad de aquellos jóvenes o de aquellos padres que tengan hijos que se sientan atraídos por ingresar en este cuerpo. Entonces unos conocimientos generales que deben de reunir y ahí va. ¿Hacen falta miembros nuevos, aumentar la plantilla de la Guardia Civil? Bueno, yo creo que siempre es bueno aumentar y si ese aumento es positivo, pues mejor todavía, ¿no? Pero que nosotros los guardias civiles siempre hemos sido muy austeros en todos los aspectos, no pedimos mucho y entonces, pues bueno, lo único que queremos es tener la plantilla que también es reducida, pero teniéndola al completo, pues bueno, ese sacrificio del que todavía hacemos honor a él, pues vamos bien, intentamos trabajar en lo posible y entonces el hecho de vivir en las casas cuarteles conlleva también que el horario pues se vea muchas veces superado, no es el horario de trabajo. El horario de trabajo. Entonces, normalmente ahora lo tenemos en 44 horas semanales, que bueno, que muchas veces se ve incrementado en muchas más horas. Casi el doble, ¿no? O sea, a veces el doble. El doble. Sin lugar a dudas, se ha reconocido siempre en la Guardia Civil una actitud de servicio al ciudadano. Hoy quizás se da todavía más esa circunstancia, puesto que el campo de acción es mucho más amplio dentro de temas como la droga, temas como los robos, que están incluidos dentro de la seguridad ciudadana y también dentro de protección civil, ¿por qué no? ¿Se le va a hablar a los escolares de estos temas? Sí, efectivamente, se va a hablar bastante extenso en la medida que el tiempo nos permita y entonces pues incluso de ponerle algunos ejemplos reales de actuaciones en distintos controles y demás. Y bueno, ya esto pues podría yo indicaros que en este año que llevo destinado a la línea Estepona pues hemos incrementado pues casi un 70% las actuaciones en plan de fiscalización de drogas. Entonces gracias a toda la plantilla y a los guardias jóvenes nuevos que han venido y entonces que tienen una total entrega, sin miramientos de horario, ¿no? que al principio creíamos que podíamos tener cierto problema por eso, pues, pero sin embargo no hay problema en ese aspecto. Y en cuanto a actuaciones, en otras actuaciones policiales de detención con motivos de contra la propiedad y demás, pues en Estepona, si bien no tenemos actuación en ese aspecto, como lo hace el Cuerpo Nacional de Policía, sí en el resto de urbanizaciones y lo que es más, pues bueno, en la zona de Manilva, el Castillo Sabinilla y demás, entonces pues también hemos bajado en ese aspecto, pero que debemos continuar trabajando. ¿Contento de estar en Estepona? Pues la verdad que hacía tiempo no volvía a Estepona, porque anteriormente con motivo de haber estado yo destinado en las unidades de tráfico, como le comentaba antes, donde he estado 16 años, digamos que mi segundo destino fue precisamente el destacamento de tráfico de Marbella. No fue nada más que casi pasar de Estepona a Marbella. Entonces pues me tocó vivir en Marbella, los años dorados de aquella época, y entonces pues pasaba por Estepona, pues bueno, pues sobre 2 ruedas y rápido, pero que algún día volvería. Y con el casco. Sí, con el casco. Y ese día pues fue en octubre del 93, que no lo olvidaré. Estamos muy a gusto. Sí. Pues nada, enhorabuena, de verdad,
por encontrarse tan a gusto, lógicamente, que sea mucho tiempo. A los esteponeros yo creo que nos gustaría también. Y yo le voy a dejar ahora el micrófono para que se despida de nuestros espectadores, pero antes le quiero decir a los espectadores que inmediatamente después de la charla, de esta pequeña entrevista que le estamos haciendo al teniente de la Guardia Civil de Estepona, don Manuel Lobo Aguirre, vamos a proyectar por gentileza de la Guardia Civil un vídeo que es el que se está proyectando en estas charlas y que se va a seguir proyectando en los colegios sobre las actividades de la Guardia Civil. Tiene usted el micrófono y las cámaras de Telemar a su disposición. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues simplemente, muchos posiblemente me conozcáis ya, otros si no, pues ya sabéis dónde me tenéis. La residencia, por suerte, tanto para mi familia como para mí, es en Estepona. Y entonces, bueno, me han salido otras opciones de poder marcharme para Málaga por motivos profesionales y también otros motivos culturales que al margen también intento efectuar o llevar a cabo. Y la verdad es que el mensaje que yo podría sacar de todo esto sería el que pienso darle a los aquí reunidos después, que es la de agradecer enormemente esta atención que han tenido para con nosotros, de incorporarnos a estas charlas en donde hemos tenido que pedir autorización, pues por aquello de que nuestro cuerpo es eminentemente de organización militar y entonces pues bueno, no ha habido problemas en tanto por la superioridad. Y por supuesto quiero terminar diciendo y manifestando pues en voz alta que la Guardia Civil está aquí en Estepona pues para servir a todos los esteponeros, y lo único que yo pediría es un poco de ayuda, la necesaria para poder cumplir mejor la misión, y la misión nuestra no es otra que la de velar y ayudar a las personas, la seguridad, los bienes, cumplir con todas las obligaciones y las leyes, y en definitiva pues garantizar la seguridad de todos los esteponeros. Pues muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y a todos. Muchas gracias. La Guardia Civil Española es un instituto armado de naturaleza militar que forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la misión especificada en la Constitución de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Todo ello bajo la dependencia del Gobierno de la Nación. La Guardia Civil depende en cuanto a organización, personal, disciplina, armamento y cumplimiento de su servicio y funciones de los Ministerios de Defensa e Interior, a la vez que muchas de sus competencias se relacionan con los de Hacienda y Justicia. Al frente de la institución ha estado y está un director general, civil o militar, que ostenta su representación y tiene las atribuciones que le confiere la ley vigente. Todo comenzó hace 150 años, un mes de mayo de 1844, cuando, durante el reinado de Su Majestad Isabel II, se firmó el decreto fundacional de la Guardia Civil. Fue el mariscal de campo don Francisco Javier Girón y Ezpeleta, duque de Ahumada, a quien le cupo el honor de distinguirse como su fundador y primer director. Y él fue quien redactó la primera cartilla o reglamento, cuyo contenido, aún vivo, ha venido orientando la conducta de los guardias civiles de todos los tiempos, propiciando con sus normas el innegable prestigio con el que la institución ha llegado a nuestros días. Tal vez todo el espíritu que lo anima esté compendiado en su proverbial artículo primero. El honor ha de ser la principal divisa del guardia civil. Debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha.
una vez perdido, no se recobra jamás. Desde aquellos lejanos tiempos, la Guardia Civil ha venido desempeñando su labor con una eficacia y equidad por todos reconocida, a la vez que sus numerosas acciones e intervenciones de marcado carácter humanitario en ayuda de sus conciudadanos le han proporcionado el honroso título de benemérita institución con el que se la reconoce y del que se enorgullece. Han sido 150 intensos años en los que la Guardia Civil ha vivido y ha participado de cuantos avatares y acontecimientos han venido conformando la historia más reciente de España, de forma tal que todos sus servicios han contribuido a que tanto las sucesivas monarquías como en su momento las repúblicas o las dictaduras, con sus correspondientes gobiernos, hayan depositado su confianza en esta institución, dado que, por encima de cualquier partidista o interés particular, ha sabido permanecer siempre fiel al ordenamiento jurídico vigente en cada momento. La Guardia Civil de aquellos primeros años también estuvo presente como fuerza pacificadora, instructora y ejemplo de organización para otras instituciones similares en países de América Central, Sudamérica, África y Oceanía, habiendo dejado en todos ellos un inmejorable recuerdo y la impronta de su carácter y de su eficacia. Hoy, en 1994, la Guardia Civil, tras un paulatino proceso de cambio y actualización, está en disposición de realizar todos los servicios que la sociedad le demanda y muy especialmente los que tienen que ver con la defensa de la vida. Desde la lucha contra el narcotráfico hasta la vigilancia de especies protegidas, rescate de accidentados y cuidado del medio ambiente, las acciones de la Guardia Civil se encaminan preferentemente hacia esa defensa de la vida, más incluso que hacia la anterior y más limitada defensa de la propiedad y el orden. He aquí una muestra de ello. Servicio rural, representado por el que día a día se practica en los miles de puestos que están repartidos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Puestos que nos atrevemos a decir conforman la columna vertebral en la que se sustenta gran parte del prestigio y eficacia de toda la institución, pues es en ellos donde la Guardia Civil tiene la oportunidad de estar en permanente contacto con el pueblo llano, mediante sus servicios operativos y de ayuda humanitaria, o a través de tareas administrativas y burocráticas de atención al ciudadano. Servicios y tareas que se complementan, apoyan y dirigen con las que se llevan a cabo en las líneas, compañías, comandancias, tercios y zonas. Vigilancia de la circulación en las vías interurbanas. Servicio en el que los hombres de la agrupación de tráfico, a bordo de sus potentes y modernos vehículos, patrullan por las carreteras de las comunidades autónomas para ayudar a los usuarios, investigar las causas de los accidentes y sancionar, cuando proceda, a los infractores. Estos hombres también prestan escolta y protección a los transportes especiales o a determinados acontecimientos deportivos que tienen lugar en las vías interurbanas. El Servicio de Protección de la Naturaleza. Sin duda, es la Guardia Civil la primera policía ecológica de Europa dedicada a proteger y salvaguardar el medio ambiente en cualquiera de sus múltiples y variados aspectos. Los miembros del SEPRONA, en permanente y compenetrada colaboración con otros organismos e instituciones de carácter civil con idénticos objetivos, recorren y vigilan los montes, los campos, los ríos y el mar y la montaña, para evitar en ellos daños irreparables y la degradación a que vienen siendo sometidos. Gracias a esta labor,
aquellas especies de la flora y la fauna española que hoy están en grave peligro de extinción, aumentarán sus esperanzas y expectativas de supervivencia. Las unidades de montaña, cuyos componentes, además de la vigilancia, protección y cobertura de las fronteras, ejercen una valiosísima y encomiable labor de protección del medio en que se mueven y una reconocida y agradecida tarea de ayuda a los montañeros, espeleólogos y esquiadores que en la práctica de sus actividades puedan llegar a sufrir algún percance o accidente. Los grupos de actividades subacuáticas, a cuyas misiones preventivas de vigilancia, salvamento y socorro en el medio acuático, hay que sumar las que realizan para la recuperación de objetos hundidos o personas ahogadas que permanecen sumergidas en las profundidades de nuestros ríos, lagos, pantanos y mares. Labor esta que facilita muy positivamente la investigación y el esclarecimiento de las causas de numerosos accidentes y delitos. La polivalente agrupación de helicópteros. Unidad que se ha distinguido desde su creación en innumerables misiones de ayuda y aprovisionamiento a pueblos y ciudades que han sufrido alguna catástrofe y se encuentran aisladas, o de auxilio y evacuación de personas accidentadas o enfermas. La agrupación de helicópteros es apoyo, ayuda, base y soporte de muchos de los servicios que realizan las unidades especiales y las territoriales. El Servicio Marítimo, modernísima unidad de reciente creación, dotada de excelentes barcos y patrulleras, que ha venido a solucionar la problemática existente hasta ahora por falta de medios adecuados, de no poder realizar con total eficacia en el mar todas las misiones que tradicionalmente la Guardia Civil venía ejerciendo en tierra. Su actividad ya se está dejando sentir y su eficacia y buen hacer la han hecho acreedora a ser destacada en misiones de paz al Danubio en relación con el conflicto de la antigua Yugoslavia. El Servicio Fiscal, que en puertos, aeropuertos, puntos fronterizos e interior del territorio nacional ejerce una eficaz labor de resguardo fiscal del Estado, impidiendo la introducción o distribución de objetos o artículos de contrabando perjudiciales para los intereses del Estado o para la salud pública. Labor que se complementa con la difícil y delicada que realizan otros de sus integrantes, hombres y mujeres uniformados o de paisano, encargados de reprimir el tráfico y el consumo de sustancias tóxicas y estupefacientes.
El Servicio de Policía Judicial. Formado por especialistas en la investigación y esclarecimiento de toda clase de delitos. Guardias civiles dotados de sofisticados y modernos medios para la obtención y recuperación de pruebas y vestigios, cuya labor se apoya con la que se realiza en los laboratorios y gabinetes de criminalística de nivel provincial y nacional, donde personal altamente cualificado analiza y estudia dichas pruebas mediante técnicas y procedimientos que están a la vanguardia de las utilizadas en Europa por otras policías. La Agrupación Rural de Seguridad, y en ella los grupos rurales de seguridad dedicados expresa y especialmente a misiones de salvaguardia de la paz ciudadana cuando ésta se vea perturbada o a la protección de personalidades y edificios oficiales, pero sobre todo al auxilio y ayuda humanitaria en incendios, inundaciones y todo tipo de catástrofes. También han de actuar en el control de masas en ocasión de acontecimientos deportivos u otras grandes aglomeraciones. Dentro de la agrupación existe un grupo especialmente entrenado para acciones antiterroristas, cuyo ámbito de actuación comprende la parte del territorio nacional que se vea afectada por dicho fenómeno. El Servicio de Desactivación de Explosivos. Este servicio controla todos los equipos elementales de desactivación distribuidos en el territorio nacional, poniendo a su disposición los más avanzados medios relacionados con esta actividad. Medios que van desde los espectaculares trajes ignífugos a los modernos robots con mando a distancia, pasando por equipos de rayos X, detectores de metales y de sustancias explosivas, cañones de propulsión, etcétera, etcétera. Todos ellos manejados por personal perfectamente adiestrado y de una probada preparación y estabilidad psicofísica. El Servicio de Protección y Seguridad. Aunque no tienen relación orgánica directa con este servicio, aún en fase de desarrollo, queremos mostrar ahora una representación de la Guardia Civil que presta misiones de este tipo en edificios y lugares de gran importancia operativa, política y representativa. Y de quienes también realizan tareas de protección y seguridad en el Palacio de la Moncloa, o de escolta directa y próxima de las personas de Su Majestad el Rey y de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. La UEI, Unidad Especial de Intervención, formada por un grupo de guardias civiles seleccionados entre los mejores, es quizás nuestra más desconocida unidad, pese a que cuenta sus siempre difíciles acciones, espectaculares o discretas, según las circunstancias, por éxitos. Unidad y guardias que son ejemplo de buen hacer, eficacia, discreción y modesto anonimato. Junto a todos estos servicios mencionados, integrados generalmente por personal uniformado, están otros que, aunque menos llamativos o visibles en su apariencia, no por ello son menos operativos o eficaces. Nos referimos a aquellos que se realizan sin vestir el uniforme reglamentario
y que tienen la difícil y delicada, pero fundamental labor de infiltrarse en organizaciones delictivas y conseguir, mediante ingeniosos y sofisticados sistemas, toda la información posible sobre los delitos y sobre el modus operandi de los delincuentes. Igualmente hemos de hacer referencia a la labor que desempeñan los servicios que conforman el apoyo logístico. Cabe citar al respecto los de intendencia, armamento, material móvil, acuartelamiento, investigación y desarrollo, transmisiones, informática y estadística, remonta y veterinaria, intervención y control de armas y explosivos, sin olvidar los de psicología y psicotecnia y los de sanidad y educación física y deportes, importantísimos no solo para mantener y preservar la salud física y mental de los guardias civiles, sino también para conseguir la mejor selección previa a la hora de acceder a la institución o de promocionarse dentro de ella. Y a los diferentes centros de enseñanza, donde se inculcan los conocimientos precisos para saber llevar a cabo las misiones y el imprescindible sentido del deber y de la disciplina. Centros de enseñanza representados por la Academia de Guardias de Úbeda y Baeza, el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, la Academia de Promoción para Ascenso a Cabo, Sargento y Oficial, la Academia Especial de Oficiales de Aranjuez, y los centros de especialización y formación representados por las escuelas de adiestramientos especiales, adiestramiento de perros policía, de automovilismo, desactivación de explosivos, investigación policial, de montaña, Escuela del Servicio Fiscal, Escuela de Tráfico y la Escuela de Transmisiones. Como tampoco podemos olvidar a todos cuantos realizan la importantísima labor burocrática en las oficinas de los órganos directivos y de mando, o en las diferentes secretarías, servicios, secciones, gabinetes, zonas, tercios, comandancias, compañías, líneas y puestos. Todo lo mencionado y mucho más, imposible de recoger en esta breve semblanza de 150 años al servicio de todos, han contribuido a que hoy la Guardia Civil tenga el honor de contar con la confianza del pueblo español y con el aprecio y cariño de la Casa Real, que aceptó recibir con ocasión de las recientes celebraciones de la patrona del cuerpo, la Virgen del Pilar, la medalla y cruz de oro al mérito de la Guardia Civil en las egregias personas de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I y de Su Alteza Real el Príncipe Don Felipe. Igualmente, estos 150 años de servicio han servido para que España, las Naciones Unidas y la Unión Europea Occidental hayan confiado a la Guardia Civil la custodia de recintos oficiales y embajadas en Gran Bretaña, Francia, Ecuador, Honduras y Cuba. O para realizar misiones de salvaguardia de la paz y observancia del respeto a los derechos humanos e instrucción policial en países tales como Yugoslavia, Bulgaria, Rumanía, Mozambique, Sudáfrica y El Salvador.
No podemos olvidar en este 150 aniversario a cada uno de los guardias civiles, hombres y mujeres, profesionales y auxiliares que, desde la fundación a nuestros días, han pertenecido y pertenecen a la Guardia Civil. Y dedicar un recuerdo muy especial para aquellos que dieron su vida en acto de servicio. Desde siempre, los guardias civiles no han hecho más que cumplir con su deber sin esperar nada a cambio. Y ahora, como desde hace 150 años, gracias a todos, la institución seguirá siendo un pronóstico feliz para el afligido. Haciendo, digamos, una presentación, un acercamiento, como bien dice el programa de Protección Civil, y agradecemos enormemente a quien ha sabido colocar esas palabras de acercamiento de la Guardia Civil, en este caso de la Guardia Civil, al ciudadano, en otros, como son otros cuerpos hermanos, el Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local, al ciudadano. Yo creo que esas palabras son hermosas. He hecho un desglose de lo que es la Guardia Civil, dividirla en cuatro estudios, en 4 puntos, que han sido los motivos que indujeron a la creación de la Guardia Civil, la estructuración actual de la Guardia Civil y posibilidad, bajo el punto profesional, de aquellas personas, aquellos jóvenes o aquellos padres que tengan hijos y que se sientan atraídos por el ingreso en la Guardia Civil. Y por último, pues la actuación de la Guardia Civil ante una emergencia, en el caso de Estepona. En el caso de la creación de la Guardia Civil, pues fue motivado allá en el año 1844 por aquella inseguridad ciudadana que sí vivía, propia del tiempo, y en la que de alguna manera, entre otras, era importante el bandolerismo también que existía, ¿no? Entonces, en la época del reinado de Isabel II. Como consecuencia de ello, se creó la Guardia Civil, que fue mandada a un ilustre militar y moderado, el segundo duque de Ahumada, y con motivo de ello, pues la Guardia Civil dio sus primeros comienzos el 13 de mayo del 1844. Después hemos hablado de la estructuración de la Guardia Civil, que tiene una dirección general, dividir a su vez 5 subdirecciones generales, y que una de las subdirecciones generales de las que vamos a hablar, por encontrarse incorporado también el estar en posesión del permiso de conducir, el clase B1, y por último la estatura mínimo en el hombre de 1,680 y en la mujer 1,630. Hasta ahí habíamos hablado así de pronto. Y después, por último, pues en cuanto a lo que sería la actuación de la Guardia Civil en una hipotética emergencia en la localidad de Estepona. Bien, esto estaría en función, porque bien sabéis todos que en esta localidad convergen distintos cuerpos, componentes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, como es el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local y la Guardia Civil. Entonces, en función a ello, pues bueno, todos haríamos, desde la Junta de Protección Civil, haríamos un trabajo que sería un conjunto, que sería, en caso de una hipotética, pues diríamos, pues de un incendio o cualquier otra emergencia, los cuerpos de seguridad, lo único que en principio se haría es la de formar un cerco alrededor de la catástrofe para impedir, pues bueno, que haya acceso, no así el libre paso.
así como la de las vías que queden expeditas, procurar que todas las vías a hospitales, zonas de emergencia y demás, pues queden expeditas y queden en un momento determinado que puedan ser utilizadas. Y por tanto la de, no cabe duda, que es la de proteger aquello, la de ayudar al necesitado, a aquellas personas imposibilitadas que en un momento determinado haya que extraer o haya que eso y que no pueda por sus propios medios. Y después, bueno, pues en un caso de que no es el primero, pues evitar también esa pillatería propia de la gente que se aprovechen y eso, eso como misiones así a bote pronto. Otra subdirección general de personal, otra de operaciones y por último una inspección general. Esta última ha sido de reciente creación, la inspección general. De estas 5 subdirecciones generales de las que hemos hablado, de las que he indicado, nos vamos a ocupar únicamente de la de operaciones, de la subdirección general de operaciones, que es donde de alguna forma la jerarquía nos llega hasta el nivel de puesto, que es lo que nos ocupa aquí en Estepona, el puesto de Estepona, como Estepona especialistas fiscales, también. La subdirección general de operaciones, de ella depende zonas, que son 7, que van coincidiendo con las autonomías. Después se dividen en tercios, que comprenden varias provincias, en comandancias, que es una provincia, a su vez compañías, que las compañías, pues igual que ha hecho el servicio militar, compañía mandada por un capitán, que dentro de cada provincia hay varias compañías. Y dentro de las compañías pues están las líneas, el caso del aquí presente del teniente, que tiene a su vez varios puestos, y por último el puesto que es la unidad mínima, ¿no? Perdón. En fin, esta sería, en esquema así, la estructuración de la Guardia Civil. Y después yo he querido, pues para aquellos jóvenes o para aquellos que tengan hijos en una edad, pues también el indicar la posibilidad de ingreso en el cuerpo de la Guardia Civil. Entonces, pues para aquellos jóvenes que puedan sentir, digo que para aquellos jóvenes, ahora que se incorpora el vídeo comunitario también, pues para aquellos jóvenes que puedan sentir las aspiraciones de ingreso en el cuerpo de la Guardia Civil, pues bien, esto se lleva a cabo normalmente todos los años en el mes de junio, sale publicado en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, unas convocatorias, y en donde vienen el número de plazas a convocar y eso. Como condiciones generales tenemos que es la de ser español, acreditar buena conducta mediante certificado de buena conducta y demás, según la ley 68 del año 80, no haber causado baja por expediente disciplinario en ningún cuerpo de la administración pública o bien en ningún centro de enseñanza militar, no haber sido excluido del servicio de forma militar de forma total o parcialmente, incluso no haber sido reconocido o declarado objetor de conciencia, tampoco de momento. Estar comprendido, tener 18 años cumplidos y no más de 30, estar en posesión del graduado escolar o título equivalente, también se ha incorporado la de estar en posesión del carnet de conducir de la clase B1, y después está en la estatura. A los hombres se le pide un mínimo de 1,680 y a las mujeres 1,630. Bien, en síntesis así, por si a alguno interesa, vamos al volapié. Nada, sí. Sí. Bien, nada, tranquilo. Yo es por los compañeros que vengan detrás que tengan esa hora. Bien, bueno, voy a repetir, voy a ser breve porque el tiempo nos apremia y la verdad que hay otros compañeros que vienen detrás. Entonces, en síntesis, para los que se han incorporado a última hora, le diremos que estamos vinculados al puesto de Estepona en la de operaciones, la Subdirección General de Operaciones. Estas subdirecciones generales están todas mandadas por generales de brigada. Entonces, salvo algún caso especial que es un general de división. Entonces, la de operaciones se divide a la vez en zonas que están mandadas por un general y, perdón, dije antes general de brigada, general de división, las subdirecciones, y las zonas son por generales de brigada. Estas zonas son coincidentes
con las autonomías, ¿no? Son coincidentes con las autonomías. Después se dividen en tercios que comprenden varias provincias, en comandancias que comprende una provincia, compañías que ya están dentro de cada provincia, líneas y puestos, que sería la unidad mínima. Hasta ahí habíamos hablado. Y después pues habíamos hablado también de la posibilidad de ingreso en el cuerpo de aquellos jóvenes que se sintieran pues atraídos por alguna circunstancia, o bien pues bueno, pues como un medio de trabajo también en la actualidad. Y entonces pues sale publicado todos los años en el mes, normalmente el mes de junio, a través del BOE, el Boletín Oficial del Estado, y en donde las condiciones generales pues ya hemos dicho que son las de ser español, acreditar buena conducta, no haber causado baja por disciplina, por ningún expediente disciplinario en ningún cuerpo de la administración pública o incluso en ningún centro militar de enseñanza. No haber sido excluido del servicio militar de forma total o parcial, así como tampoco haber sido reconocido o declarado objetor de conciencia. Eso está todavía ahí en principio. Tener como mínimo 18 años cumplidos y no 30, el día de incorporarse uno al estar en posesión del graduado escolar o estudios similares. Últimamente ha sido